¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos los presentes. Un gusto volvernos a encontrar en este segundo taller del módulo 2. El primero lo tuvimos el día miércoles con el primer grupo de voluntarios y ese es el segundo turno que se ha programado. Esperamos a ver que se conecten algunos voluntarios más en el transcurso de los minutos, pero vamos iniciando para poder acabar puntualmente. ¿Sí? En primer lugar, les pido por favor que en el chat, por favor, igual escriban su nombre completo y la sede de donde son. ¿Sí? Entonces ponemos por favor todos en el chat nuestro nombre completo y la sede a la cual pertenecemos, para que igual quede registrado por ahí también su asistencia. Bueno, vamos a iniciar entonces con el taller. El taller es un tema que ya hemos visto antes, el año pasado lo hemos tocado con bastante profundidad y lo que vamos a hacer es recordar un poco lo más importante y repasar ciertos conceptos que son importantes tener en cuenta, ¿no? Con miras a poder hacer una buena réplica con la ciudadanía. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Cualquier consulta o pregunta, ya saben, lo pueden hacer a través del chat. También tienen la herramienta de levantar la mano para poder participar cuando se solicite o cuando tengan alguna duda o consulta. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a proyectar. Muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se llega a ver? ¿Se Sí llega se a ver? ve. ¿Sí se ve? Muy bien, gracias. Muy bien, entonces este tema, si bien en el tema de la réplica va a ser participación ciudadana en el Perú y qué formas tenemos para participar, nosotros vamos a abordar el tema de los mecanismos de participación y control ciudadanos como eje principal. Vamos a tocar igual algunos conceptos básicos también sobre el tema de la participación ciudadana, pero vamos a ver sobre todo qué herramientas tienen los ciudadanos y las ciudadanas peruanas para poder justamente involucrarse en los asuntos públicos. ¿Sí? Muy bien. En primer lugar, nosotros nos quedamos con esta imagen en el último taller, ¿no? Que era hablar sobre el tipo de ciudadanía que ejercemos, ¿no? Si ejercemos un tipo de ciudadanía mínima o una ciudadanía activa, ¿no? Entendiendo que la mínima es aquella que hace referencia a cumplir con lo mínimo que se espera, ¿no? O lo que la ley nos obliga, ¿no? El ejemplo, el votar, ¿no? Todos tenemos el derecho, pero también tenemos el deber de votar. Entonces, también así como pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas mínimas que nos piden la norma, la ley, digamos, nos quedamos en eso o vamos y aspiramos a un poco más, ¿no? Que es el tema de ejercer una ciudadanía activa, cumplir con todos nuestros derechos, nuestros deberes y también involucrarnos y enfocarnos en los asuntos públicos, ¿no? Vivimos en un país que tiene diferentes problemáticas, algunas de muchos años atrás, otras más recientes. Sin embargo, muchas veces esperamos que las autoridades sean quienes lo resuelvan todo, ¿no? Cuando sabemos que eso es prácticamente imposible, inviable, porque hay una cantidad de recursos limitados, hay también vacíos o hay poca presencia del Estado en algunas zonas, porque también hay limitaciones en cuanto al recurso humano, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestro papel como ciudadanos y como parte de esta comunidad política llamada el Perú para poder justamente mejorar la situación de todos y todas las personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender. Entonces, vamos a partir de esa idea, ¿no? Y como ya este segundo tema trata sobre la ciudadanía activa, eso es en donde nos vamos a enfocar, en cómo podemos involucrarnos en los asuntos públicos de nuestra comunidad, de nuestro país, más allá de ir a votar, más allá de cumplir con ciertos deberes. Acá les voy a presentar unas 3 imágenes. Son 3 imágenes que pueden ser distintas, pero también tienen una relación o tienen un punto en común. A ver, no sé si alguna persona se anima a decirme qué puede ver o qué evidencia en estas imágenes o qué le llama más la atención de estas imágenes que estamos viendo en estos momentos. A ver, algún voluntario o voluntaria que desee participar.
diciéndome qué puede observar en estas tres imágenes, qué le llama más la atención, o qué es lo que podría destacar que tienen en común de repente. A ver, sí, adelante, Carol. Buenas tardes. Viendo como una especie de monumento de una sandalia en la primera imagen, además del titular de la noticia, puedo ver creo que a veces se confunden los gobiernos regionales sobre la importancia de las obras como evidencia de que están trabajando, ¿no? Pero lo ven como, justamente eso, o sea, miden la eficiencia de la gestión en obras de cemento, en obras como de monumentos o en esas cosas, pero cuando no necesariamente son las prioridades o las necesidades principales que se necesitan resolver en esos lugares. Muy bien, muchas gracias, Carol, por tu opinión. ¿Algún voluntario o voluntaria más que desee también opinar sobre el tema? Antes de pasar un poco a ya ver, un poco ya analizar las imágenes más de lleno. ¿Algún voluntario o voluntaria más que desee participar? ¿Qué puede ver en estas imágenes? ¿Qué le llama más la atención? ¿O qué puede encontrar en común? Ya Carol nos ha dado su punto de vista. No sé si algún voluntario más desea participar. A ver, por ahí creo que todavía no se animan. Bueno, esperemos que igual más adelante se animen a participar y dar su opinión. Bueno, sí, como dice Carol, muchas veces los gobiernos tratan de poder mostrar, ¿no?, que están trabajando, que están haciendo cosas a través del concreto, a través de las obras, ¿no? Eh, de hecho, la infraestructura es muy importante, pero hay que saber en qué momento y en qué gastar, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que estas tres imágenes que vemos acá son la realidad cotidiana de nuestro país en muchas zonas. Por un lado vemos lugares donde hay monumentos o hay cosas diferentes, se destinan recursos en generar monumentos, generar estatuas, generar parques con cosas muy vistosas, pero que no necesariamente responden a una necesidad, ¿verdad? O no son una prioridad dentro de los distritos, por ejemplo. Entonces, es importante entender un poco eso. Por otro lado, por ejemplo, vemos ahí el titular, dice que se construyen 3 estadios en un distrito con 1.200 habitantes que no tiene agua potable. Entonces vemos cómo hay una necesidad primordial que es el tema del agua potable, porque impacta en el tema de la salud y en el tema del bienestar de la población. Sin embargo, las autoridades han destinado a construir 3 estadios. 3 estadios para una población de 1.200 habitantes. No hay ningún sentido. Aunque tuvieran agua potable y tuvieran todos los servicios, este distrito, tampoco no tendría un sentido el gasto de tener tantos estadios en un distrito con tan poca población, ¿verdad? Entonces, no es ni siquiera una prioridad y no está bien usado los recursos. Y por otro lado vemos un puente peatonal que es una infraestructura muy importante porque ayuda al tema de el tránsito y la seguridad de los peatones. Sin embargo, vemos que el puente está sin concluir, es un riesgo para cualquier persona, no tiene barandas, cualquier persona que se suba ahí puede caerse y morir, y no tiene una utilidad. Se ha hecho un uso de recursos, sin embargo no hay un valor público generado a través de esta obra. Entonces, vemos que cosas como estas pasan todo el tiempo, pasan en nuestro país, pasan en muchas zonas también de Latinoamérica, pero son cosas que tienen un impacto, sobre todo en la población, ¿no? Uno, porque se usan recursos públicos, es decir, recursos, dinero que provienen de todos los peruanos y todas las peruanas. Entonces, hay un uso de recursos públicos. Y por otro lado, hay un mal uso de este recurso, ¿no? Entonces, se despilfarra o no se llegan a tener buenas obras o se gastan en cosas que no son prioritarias. Entonces, finalmente se genera un malestar en la población, se generan que no se resuelvan los problemas sociales, etc. Entonces, todo eso agudiza y finalmente se termina en situaciones de ingobernabilidad, de desconfianza en las autoridades, en la política, etc. Entonces, pero también es cierto y importante reconocer el papel que nosotros como ciudadanos tenemos para poder supervisar, para poder ser parte de que estas situaciones no ocurran o no vuelvan a ocurrir. Muchas veces nos quedamos solamente en el problema, pero no nos ponemos en la situación de ver cómo prevenirlos o en sus efectos, si ya se dio, cómo sancionarlos, ¿no?
Entonces, las autoridades no tienen un cheque en blanco, han sido elegidos por nosotros, pero nosotros también tenemos el derecho de pedir cuentas, de fiscalizar la gestión, etcétera. Entonces, de eso trata justamente el taller el día de hoy y vamos a aprender algunas herramientas con las que tenemos, que contamos los ciudadanos a nivel general para poder contribuir a las gestiones, ya sea de nuestro municipio, de nuestro gobierno regional, etcétera. En principio vamos a revisar un poco el concepto de la participación ciudadana. Muy buenas tardes con todos los que se van uniendo. Por favor, no se olviden de escribir su nombre completo y la sede a la que pertenecen en el chat. ¿Sí? Muchas gracias. La participación ciudadana puede ser entendida como un conjunto de espacios, mecanismos, por los cuales toda la ciudadanía tiene derecho a tomar parte, a formar parte de las decisiones públicas y tener cierto grado de incidencia, ¿no? Toda la sociedad tiene diferentes intereses, hay diferentes sectores, a algunos les interesará más el tema ambiental, otro el tema de la agricultura, otros el tema de la protección, por ejemplo, de los animales, otros irán por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Entonces, la sociedad es muy variada, tiene diferentes intereses y la idea de la participación ciudadana es que estos intereses también incidan y se vean reflejados en las decisiones públicas. Las decisiones públicas, las que toman las autoridades en sus respectivas gestiones, afectan la vida de todas las personas. De alguna manera, en mayor o menor grado, pero finalmente nos afecta a todas las personas. Entonces, por eso es muy importante el tema de la participación ciudadana, porque nos involucra a nosotros, que somos justamente aquellos que se ven afectados por estas decisiones públicas, en justamente en ser parte de esta toma de decisiones y que se escuchen nuestros intereses y nuestras expectativas en el proceso de la toma de decisiones. Entonces, la idea de la ciudadanía parte justamente de participar activa y responsablemente en estas decisiones públicas. Significa ejercer nuestros derechos, ejercer nuestros deberes políticos, intervenir en estos asuntos públicos y ser parte de la toma de decisiones. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en la democracia? Porque esta la fortalece. Una democracia que solamente es una democracia de electores, es decir, donde los ciudadanos solo van a votar cada 4 o 5 años y luego se olvidan y no hacen nada con sus autoridades, dejan que ellos hagan lo que quieran. Finalmente es una democracia frágil, una democracia débil, porque no tiene la participación de las personas más importantes, que en este caso son los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, por eso es muy importante entender la participación ciudadana y tratar de motivarla y difundirla en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante, porque muchas veces desconocemos de los derechos que contamos y también no le damos la importancia, la relevancia que tenemos, hasta cuando de repente ya es muy tarde o cuando ya se generaron una serie de problemas. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta eso. Rápidamente, una historia breve de lo que ha sido la participación ciudadana en el Perú. Si bien es cierto, hay cierto desconocimiento sobre los derechos que tenemos la ciudadanía, es importante entender que también la participación ciudadana ha sido, digamos, ha tenido un carácter especial en nuestro país y es uno de los pocos países que también tiene un amplio marco legal generado. Es decir, que dentro de varias leyes se reconoce y dentro de la propia Constitución incluso se reconoce los derechos políticos a participar de diferentes maneras, ya sea de manera individual o de manera colectiva en estos espacios. Y justamente nuestro país ha tenido justamente un proceso que inició en los años 80 con, por ejemplo, el tema del surgimiento de la participación desde las bases, desde abajo, es decir, la participación no se vio motivada o no se vio generada desde las esferas del gobierno, sino que fue la gente, la ciudadanía, los ciudadanos de a pie quienes se organizaban y comenzaron a generar espacios de participación. Por ejemplo, los clubes, las organizaciones de base, de mujeres. Por ejemplo, un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, Villa El Salvador, en los años 70, 80, cuando se vivió todo el proceso de invasión de estos terrenos y ellos se organizaron para hacer justamente de Villa El Salvador una comunidad autosostenible. Se organizaron por manzanas, por urbanizaciones, tenían sus representantes. Entonces, todo eso no tenía un marco legal, todo eso no tenía un impulso desde el gobierno, pero ellos se organizaron justamente para hacer eso. Entonces, las beneficencias también, etcétera. Entonces,
hay un impulso desde la propia población para organizarse y ser parte justamente de la gestión en estos años. Luego hay una segunda etapa en los años 90, cuando ya hay un revestimiento constitucional y legal de la participación ciudadana. Este fenómeno social pasó al ámbito ya, constitucional y legal, al generarse la introducción de mecanismos de participación ciudadana en la Constitución Política del año 93 y también con la promulgación de la Ley 26300, que es la Ley de Control de Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, que fue promulgada en el año 94. Es decir, es una ley que ya tiene casi 30 años, ya va por los 30 años. Entonces, es una ley que ya tiene muchas décadas, entonces no es algo reciente, pero sin embargo, justamente durante esa década de los 90 se generaron diferentes conflictos al final de esa década que justamente impidieron que la ciudadanía pueda ejercer bien sus derechos de participación. Hubo intentos del Congreso de bloquear, por ejemplo, un referéndum, etc. Entonces, lo que había empezado en un inicio como un impulso para la participación ciudadana, al final de esa década, se vio, ¿cómo decirlo? Se vio un poco bloqueado por los intentos justamente del régimen de reelegirse. Entonces, hay un tema ahí también muy importante a destacar. Y luego ya hacia el 2000, cuando se dio la transición democrática, otra vez hay un diálogo y un impulso desde la sociedad civil de manera organizada. Hay muchas organizaciones, muchas organizaciones no gubernamentales, muchas organizaciones de base, de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, quienes toman o retoman un impulso de participación y se generan también otras leyes, la ley de base de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, donde también se contemplan espacios de participación para la ciudadanía. Es decir, la participación ciudadana se convierte en una política pública del Estado y es impulsado desde ese ámbito. Entonces, hemos visto que hay un proceso de crecimiento de la participación ciudadana hasta, digamos, un establecimiento dentro del marco jurídico y el goce de todos estos derechos políticos que tenemos como ciudadanos. Sin embargo, muchos de nosotros no conocemos y no practicamos estos derechos y es importante ir a apuntar hacia eso, ¿no? Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocatoria, de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Eso dice el artículo 2, el inciso 17 de la Constitución Política del Perú, donde se reconocen que los ciudadanos y las ciudadanas peruanas tienen derecho a participar de la vida política del país, no solamente eligiendo sus autoridades, sino también a través de otros mecanismos, aunque la ley los ha ampliado a otros más, pero la Constitución hace mención a eso. Pero ya a nivel constitucional se reconoce el derecho de la participación política en diferentes ámbitos, ya sea individual o colectivamente. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante la participación ciudadana? Porque, bueno, nos permite aspirar a mejorar nuestra vida y la de nuestra comunidad, ejerciendo nuestros derechos y nuestras responsabilidades, ¿no? Promueve el desarrollo de la comunidad y el país, influye en las decisiones de las autoridades que nosotros elegimos. Es decir, ellos pueden tener un plan, pueden tener una idea, pero finalmente la ciudadanía es quien conoce la realidad y las problemáticas que hay que resolver, y entonces por eso es muy importante estar en contacto con las autoridades. Controla los excesos de poder de las autoridades, eso también es muy importante. No es un cheque en blanco el ser elegido como autoridad en nuestro país, y hay que tener también cuidado y ser vigilantes con lo que hace una autoridad. Garantiza también que las autoridades cumplan con sus obligaciones y sus promesas. Muchas veces los candidatos, las candidatas prometen de todo justamente cuando están en campaña y son candidatos, y ya luego cuando son autoridades se olvidan un poco de aquellas promesas que hicieron. Y es importante que la ciudadanía también sea vigilante con eso, ¿no? Con el cumplimiento de sus promesas. Y por último, promueve una convivencia y el bienestar común de todos, ¿no? Las formas de participación. Acá tenemos entender una dicotomía que puede ser entendida como la participación institucionalizada, también conocida como formal, o la participación no institucionalizada, también conocida como no formal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay una participación política, una participación ciudadana buena y mala? No, simplemente que son dos formas de poder participar
en la vida pública, no necesariamente una mejor que la otra, simplemente son dos realidades en paralelo y distintas, ¿no? Una donde hay un procedimiento, hay una serie de requisitos y criterios para llevarlos a cabo, y otras donde no hay algo normado, simplemente es una práctica que también logra involucrar a la ciudadanía en justamente el ámbito público. En la medida que no sea algo ilegal, la participación no institucionalizada o no formal tiene también cabida dentro de la participación ciudadana y tiene también o es parte de la realidad del ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Entonces, por un lado, en la institucionalizada podemos encontrar los mecanismos que están estipulados en la ley 26300 y otros mecanismos en otras leyes que también vamos a ver más adelante a nivel regional, a nivel municipal, pero que están, digamos, normadas, tienen un procedimiento establecido por ley en la norma y otros dispositivos. Y en la otra tenemos la no institucionalizada o no formal, que son básicamente la acción colectiva de las organizaciones, ¿no? De base, las organizaciones de la sociedad civil, que pueden estar mejor representadas a través, por ejemplo, de protestas o marchas, a través de la incidencia política que se hace con alguna autoridad, a través de las reuniones que tienen con justamente sus representantes, etcétera. Donde no hay algo que te establezca, por ejemplo, yo para hacer una marcha no tengo que, no, la ley no me dice tienes que juntar 5.000 personas, si no, no puedes hacer tu marcha. O sea, no hay algo establecido así. Es simplemente una acción colectiva que lo que busca es justamente generar una incidencia, ¿no? O un cambio también en la política pública. A ver, les pregunto a ustedes, así con sinceridad, ¿cuántos de ustedes han participado alguna vez en alguna marcha o protesta pacífica, ¿no? A ver, los leo por el chat, a ver si por ahí tenemos algunas personas que han participado en marchas, protestas de diferentes índoles, con diferentes motivaciones, con diferentes intereses, pero que han participado en alguna de ellas, ¿no? Ya sea como parte de algún colectivo o como algún ciudadano de manera individual. ¿Alguno de ustedes ha participado en alguna marcha, protesta pacífica? Nadie, creo. Nadie ha tenido la oportunidad de... A ver, por ahí nos indican que sí. María nos indica que sí ha tenido la oportunidad de participar en una marcha. ¿Alguna persona más ha tenido la oportunidad de ser parte de una marcha, una protesta? Bueno, creo que no, pero igual es importante saber que esta forma de movilización también genera un impacto dentro de la política pública. Y acá vamos a ver en la siguiente PPT justamente eso, ¿no? Los movimientos juveniles en el mundo han ido incrementándose en la última década. Los movimientos juveniles son justamente un proceso sociocultural en el cual los jóvenes están liderando estos movimientos preocupados por el futuro, por lo que acontece, las injusticias, ¿no? La idea de la movilización busca justamente hacer o demostrar que hay una preocupación, que hay un rechazo o que hay una molestia por parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas sobre diferentes temas, ¿no? Los movimientos juveniles han ido incrementando alrededor del mundo justamente para poder combatir desde dictaduras hasta leyes que se consideran injustas, ¿no? Si vemos aquí en la imagen, un ratito, creo que se estaba tapando. Si acá vemos en la imagen podemos encontrar diferentes imágenes de protestas donde la principal característica es que se pueden evidenciar la participación de jóvenes, ¿no? En la primera está, por ejemplo, una joven, esto es en Egipto durante la primavera árabe, en la cual a través de las protestas ciudadanas se manifestó el rechazo a un régimen que llevaba más de 30 años gobernando el país, ¿no? Con el presidente Mubarak a la cabeza, y que finalmente terminó en que renunciara después de tantos años de un régimen autoritario. Hay otras protestas, ¿no? Como la de México, la de Yo Soy 132, una protesta contra la desaparición de jóvenes, que no se sabe hasta el momento cuál es su paradero, ni tampoco hay una sentencia firme sobre lo que pasó. En la parte de abajo vemos, esto es en Perú, donde dice pueblo, escucha, tu hijo está en la lucha. Es básicamente el movimiento contra la ley Pulpín. No sé si ustedes recordarán, muchos de ustedes seguramente que sí,
El Congreso aprobó hace unos años un régimen especial para los jóvenes que recién se estaban incorporando en el ámbito laboral, pero este régimen tenía menos derechos y habían ciertas prerrogativas que tenían las empresas justamente sobre estos jóvenes que entraban recientemente al empleo. Y esto generó una molestia de parte de la juventud peruana. Se organizaron marchas en diferentes partes del país, especialmente en Lima, contra el Congreso de la República, y se generó un revuelo tan importante y tan inesperado que finalmente se terminó con la derogación de la norma de la ley Pulpín por parte del Congreso. Es decir, que a través de un mecanismo como la movilización y la presión pública es que se generó un cambio en una política pública, en este caso de la promulgación de una ley. Entonces vemos cómo efectivamente las movilizaciones, mientras que sean pacíficas, obviamente, porque también es importante reconocer eso, que las protestas violentas atentan contra diferentes derechos, contra la propiedad pública, etcétera. Esas no son las marchas que son, digamos, o que deberían darse, sino más bien las protestas pacíficas. Como vemos cómo a través de una protesta se puede cambiar una ley, se puede cambiar una decisión pública que afecta a un sector de la población, ¿no? Entonces, eso es importante recordar. Acá es donde vemos esta información. Dentro de la participación en organizaciones en nuestro país, por ejemplo, en el año 2011 se hizo una primera encuesta nacional de la juventud entre jóvenes de 15 y 29 años y el 60.9% dijo que no participaba en ninguna organización. Es decir que hay una importante participación en el 40% de la población, había en ese momento, ¿no? De repente habría que ver en qué estado está. No hay una encuesta nacional de la juventud reciente, pero el jurado a través de la Dirección de Educación hizo una encuesta también en el 2016 sobre el estado de la ciudadanía entre jóvenes de 18 y 25 años y se vio que las organizaciones donde más participaban eran las de estudiantes, ¿no? Y organizaciones juveniles. Entonces, hay un gran número de jóvenes que participan, pero especialmente en sus organizaciones o en sus universidades, institutos, ¿no? A través de organizaciones estudiantiles o organizaciones juveniles, ¿no? Lo importante es que también ver cómo este proceso va fortaleciéndose. La idea es que los jóvenes participen en diversas organizaciones y que estas organizaciones sean justamente un espacio de aprendizaje y un espacio de fortalecer sus capacidades para más adelante llegar a otros espacios, incidir de otras maneras, ¿no? Bueno, ya pasando al tema de la participación institucionalizada, que también podríamos reconocer como la participación política, porque, digamos, existe la voluntad de poder incidir en la formación de las políticas de gobierno, en las políticas públicas y en trabajar con los gobernantes. Para eso tenemos una serie de mecanismos que nos permiten participar y controlar a nuestras autoridades, ¿no? Los mecanismos son todos aquellos derechos, espacios, instancias que nos permiten a la ciudadanía acercarnos y ser parte de la gestión pública y contribuir a la elaboración de las políticas públicas y a las decisiones que tomen nuestras autoridades, ¿no? Entonces, este es el eje principal de la participación política. Muchas veces cuando se piensa en participación política solo se piensa en aquellas personas que postulan y son candidatos, ¿no? O cuando yo voy a votar. Pero eso solamente es una forma de participación política, pero en el ámbito electoral. Hay otros espacios donde podemos hacer política también, pero desde nuestro ámbito de ciudadanos, ¿no? Es decir, preocupándonos por algunas problemáticas de la sociedad y tratando de incidir en su resolución y en las decisiones que se tomen sobre ellas. Por eso es muy importante hablar de estos espacios, de estos mecanismos de participación y control ciudadanos, que son espacios que permiten que la ciudadanía se acerque a la gestión pública y contribuya justamente a la elaboración de las políticas públicas y a la resolución de las diferentes problemáticas. También permiten que se reduzcan los problemas de gobernabilidad, ya que hay una coparticipación entre ciudadanos y entre las autoridades del Estado, ¿no? Entonces, al haber mayor legitimidad porque se incluye a la ciudadanía en la toma de decisiones, habrá también una mayor o una mejor gobernabilidad. Y por último, también los ciudadanos cumplen un papel vigilante en cuanto a cómo se está llevando el gobierno, cómo se están llevando a cabo las políticas públicas, la toma de decisiones y cómo se están cumpliendo las promesas electorales. Entonces, esto es lo que nos permite, ¿no? Acercarnos a la gestión pública,
reducir los problemas de gobernabilidad y tener un mayor papel vigilante dentro de las gestiones. Estos espacios se encuentran amparados por la Constitución Política del Perú, por la Ley 26300, la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Bases de Descentralización. Hay diferentes, en ciertos sentidos, estas normas expresan diferentes espacios y ámbitos que tiene el ciudadano o ciudadana para participar dentro de su localidad, ya sea a nivel distrital, provincial o regional. Pero la Ley de Derechos de Participación contra los Ciudadanos, la 26300, es la ley, digamos, base de todo, ¿no? El desarrollo de los espacios o mecanismos más importantes que nosotros tenemos como ciudadanos. Para eso, y para, digamos, un poco sea más didáctico, estamos dividiendo los mecanismos en dos, ¿no? Uno los de participación y otro los de control. Los de participación justamente nos permiten a los ciudadanos involucrarnos de diferentes maneras con la gestión pública, ya sea a través de diferentes formas y también con diferentes finalidades, pero nos permiten formar parte, incluir nuestra voz, dar nuestras apreciaciones y que se escuche un poco nuestras posturas. Mientras que los mecanismos de control tienen otro objetivo. Justamente el objetivo es vigilar, fiscalizar justamente el desempeño de esas autoridades y cómo se está llevando las gestiones. Entonces, tienen ahí por ahí dos finalidades distintas, pero digamos la ley no lo establece así, la diferenciación, pero por un tema didáctico, para que se entiendan estos espacios y un poco el objetivo de ellos es que estamos haciendo esta división. Debido a la extensión, para no extendernos mucho tampoco, porque la idea no es hacer un taller demasiado largo, vamos a tocar solo algunos de estos espacios. Ustedes pueden complementar a través del módulo y a través del documento que está colgado ahí, con mayor énfasis cada uno de ellos. A ver, por un lado tenemos los mecanismos de participación, que es la iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Justo ahora que está mucho en la agenda pública el tema de si se cambia o no se cambia la Constitución y todo esto, es importante recordar que la ciudadanía tiene el derecho de reformar total o parcialmente la Constitución. Obviamente todo a través del Congreso de la República, pero hay una iniciativa, ¿no? El ciudadano, la ciudadana peruana tiene esta iniciativa de reforma constitucional. Ya vamos a ver cuánto es que tienen que recabar de apoyo, de firmas, para que esto sea viable, ¿no? También tenemos iniciativas para la formación de leyes a nivel nacional y otros dispositivos regionales y municipales, es decir, ordenanzas, ¿no? Tenemos derecho a los ciudadanos de llevar a cabo o presentar proyectos de ley, o en este caso proyectos de ordenanza también, dependiendo del ámbito, y que sean apoyados por un número de ciudadanos para que puedan ser justamente aprobados y estar dentro del ordenamiento legal de nuestro país. Tenemos el referéndum también, que es el derecho que tenemos los ciudadanos a pronunciarnos sobre los temas normativos y tener una postura, ¿no? A favor o en contra. Ahí este referéndum no es el 2019, ahí hay un error, hay que cambiarlo. Estamos hablando de este referéndum del 2010. Ahorita vamos a ver ese ejemplo, pero en este caso es el referéndum 2010, no 2019, ahí ha habido un error en la cifra del 9. El tema de cabildo abierto es una instancia de consulta directa del gobierno local al pueblo. Se hace básicamente en los municipios, sobre todo los distritales, ¿no? A nivel provincial también está estipulado, pero básicamente en los distritos, sobre todo los más pequeños, los que no tienen tanta población, el cabildo abierto puede ser una realidad y puede ser una forma también de escuchar directamente a la población. La idea es que esto es un espacio donde el alcalde, los regidores se reúnen y los funcionarios se reúnen con la población para tratar diferentes temas o problemáticas del distrito o la provincia. Es importante entender que esto tiene que estar convocado mediante una ordenanza, no hay un reglamento, no es que un día se convoque así por así, sino que hay un proceso también para convocar, ¿no? El tema de un cabildo. Lo único que es importante recordar es que lo que se decide en un cabildo no es de obligatorio cumplimiento para las autoridades, ¿no? Si, por ejemplo, se pregunta a la ciudadanía qué tema quisiera que se aborde, no sé, en un próximo consejo municipal, pueden decir la seguridad, ¿no? Y pueden votar la mayoría de ellos. Pero si en un siguiente consejo municipal no se aborda el tema de la seguridad, en realidad no hay una obligación de parte de las autoridades en cumplir eso. Entonces, el cabildo abierto es un espacio más para escuchar
pero no hay una obligación o no es vinculante las decisiones que se toman ahí. Otro espacio que es muy importante y creo que es uno de los más cercanos que tenemos nosotros los ciudadanos son las juntas vecinales, porque son organizaciones sociales en los barrios, en los diferentes distritos, que justamente permiten tener una conexión y un trabajo conjunto con la municipalidad, ¿no? Entonces, las juntas vecinales permiten eso, que los barrios se puedan organizar, los vecinos se puedan organizar en torno a justamente una junta que tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, y que tienen una participación, ya vamos a ver cuál es, dentro de la municipalidad. Otros mecanismos de participación tenemos los comités de gestión, que son justamente el derecho que tienen los vecinos de coparticipar a través de sus representantes en los comités de gestión establecidos para la ejecución de obras o para el desarrollo económico del distrito, ¿no? Son parte justamente de la supervisión y también incluso son parte dentro de las personas que son contratadas, por ejemplo, para la ejecución de obras, por ejemplo, una escalera, ¿no? En uno de los cerros, se gestiona a través de estos comités la contratación de personas justamente de dicha comunidad, y ellos también supervisan que las obras se cumplan en tiempos y que haya un buen gasto del dinero, ¿no? También tenemos los consejos de coordinación regional y los consejos de coordinación local, que son espacios donde se reúnen las autoridades, ya sea regionales o municipales, con representantes de las organizaciones sociales, ¿no? De la región o de las provincias, del distrito, y en la cual hablan y llegan a acuerdos sobre los temas de interés local, ¿no? Lo cual también puede ser de ayuda para el tema de la planificación de un plan de desarrollo concertado que establezca las prioridades de la región, reconozca las principales problemáticas y algunas alternativas de solución. Y el presupuesto participativo, que es justamente un espacio importante a tener en cuenta, que es un espacio donde las organizaciones de la sociedad civil, junto con las autoridades municipales y sus funcionarios, se reúnen en una serie de etapas para poder decidir en qué se destina parte del presupuesto justamente del gobierno local, ¿no? Hay diferentes prioridades, hay diferentes problemáticas, y justamente con las organizaciones se decide a qué se destina esa parte de ese dinero, ¿no? Todas las municipalidades promueven estos espacios. Ustedes seguramente han visto sus carteles que ponen convocatoria del presupuesto participativo, postula, etcétera, ¿no? La idea de estos espacios es que justamente la ciudadanía tenga una voz en la decisión de qué se va a hacer con parte del presupuesto, ¿no? Este es un proceso largo, no es tan fácil, es un proceso técnico también, por eso tiene el acompañamiento de varios técnicos de la municipalidad, pero digamos, la idea es esta, ¿no? Que se pueda conjugar la participación de la ciudadanía con aquellos funcionarios y técnicos de la municipalidad que tienen bajo su responsabilidad ver en qué se va a gastar el presupuesto del municipio. En cuanto a la iniciativa de reforma constitucional, ¿no? Su fin es modificar la Constitución, ya sea total o parcialmente. ¿Qué requisitos necesitan? Se necesitan juntar el 0.3% de las firmas de la población electoral a nivel nacional. Entonces, necesitamos la firma de todo el electorado, el 0.3. ¿De cuál? Del último proceso electoral. Por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera recolectar alguna firma para tener una iniciativa de reforma constitucional, quiero cambiar el artículo 58, por decir cualquier artículo, yo tengo que juntar el 0.3 de la población electoral, del último proceso a nivel nacional, que fue el de las elecciones generales 2021, ¿no? Alrededor de 25 millones por ahí, hay que sacar el 0.3 y esa es la cantidad de firmas que yo tengo que recolectar para poder presentar ante el Congreso mi iniciativa de reforma constitucional. Y no procede la disminución de los derechos fundamentales, eso es muy importante, ¿no? Ninguna iniciativa de reforma constitucional puede atentar contra los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. La iniciativa legislativa, que es para presentar proyectos de ley, justamente también tiene una característica similar. Se tiene que recolectar el 0.3% de las firmas de la población electoral del último proceso, ¿no? A nivel nacional, y tiene todas las prerrogativas que puede tener un congresista, ¿no? Es decir, hay materias tributarias y presupuestales que los congresistas no pueden, digamos, abordar en el tema de aumentar el gasto, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, una iniciativa legislativa bien puede ser una realidad por parte de cualquier ciudadano, y acá hay un ejemplo, ¿no?
Esta es una ley, la Ley de Protección Animal, que nació justamente de la organización, una organización civil que se llamaba Caridad, que lo que buscaba era recolectar firmas, esto ya fue hace varios años, recolectar en ese momento era 80.000 firmas lo que necesitaba recolectar para presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República, y en este caso lo que se buscaba era, ¿no?, la firma de planillones para presentar un proyecto que protegiera a los animales y castigara justamente el abuso animal, ¿no? Que en nuestro país hasta ese momento no tenía un marco jurídico claro o establecido. Y en este caso se promulgó la ley 30407, que es la Ley de Protección y Bienestar Animal. Entonces vemos cómo un grupo de ciudadanos se organizaron, recolectaron firmas y presentaron este tema ante el Congreso de la República, ¿no? Y finalmente logró ser aprobado. Esto demuestra que cualquier ciudadano, obviamente, cuando se organiza y, digamos, tiene el ímpetu para poder sacar esto adelante, puede llegar a tener o a llevar esto y a aprobar una ley y que esto sea una realidad, ¿no?, a través del Congreso de la República. Una iniciativa legislativa, es importante aclarar, tiene prioridad dentro del Congreso de la República, tiene máximo 120 días para que pueda tratar el tema, y en caso que la ley sea rechazada, el ciudadano puede llevar este proyecto de ley a un referendo. Termina de completar las firmas, que ya vamos a ver cuánto es, y la puede llevar a un referendo, para que sea la población quien decida o no si se aprueba, ya que el Congreso lo rechazó. También puede llevar a un referéndum si siente que la ley que él propuso, o que ya propuso, o que el grupo propuso, no es o ha sido desvirtuada, ¿no? Lo que han aprobado no es el objetivo de lo que inicialmente se presentó, o que finalmente no satisfizo las necesidades o los requerimientos de aquellos grupos o ciudadanos que presentaron eso. Entonces, lo que hace es llevarlo a referéndum para que sea la población quien lo decida. Y hablando justamente de eso, tenemos al referéndum, que es la consulta que se hace a la ciudadanía. La idea es que se pronuncien a favor o en contra de determinados temas normativos y de carácter constitucional también. Entonces, hay un requisito, debo juntar el 10% de firmas del electorado, ¿no? Entonces, necesito el 10% de firmas del electorado a nivel nacional para presentar un referéndum a todo el país, ¿no? También hay un referéndum municipal, pero ahí se recolecta el 20% de electores del distrito, ¿no?, o de la provincia, dependiendo de qué se trate. Y no procede para la disminución de los derechos fundamentales. El referéndum en nuestro país no es aplicable para la disminución de derechos, para temas tributarios o impositivos, y para temas de tratados o acuerdos que ya se hayan celebrado, ¿no? Entonces, esas tres cosas están prohibidas dentro de la Constitución que se pregunten en un referéndum, ¿no? O porque obviamente, por ejemplo, si preguntábamos a la gente, ¿quieren que el IGB pase de 18 a 2%? Es más que obvio que la gente va a decir que sí, ¿verdad? Entonces no se puede preguntar ese tipo de cosas. Ni tampoco se puede poner en consulta la disminución de los derechos fundamentales. Es por eso que temas como, por ejemplo, el aborto, como el matrimonio igualitario, como la eutanasia y otros temas no pueden ser abordados dentro del referéndum. No se puede tomar la decisión sobre lo que desea o no desea la mayoría, porque esto puede poner en riesgo los derechos fundamentales de un grupo, de un sector de la población. Entonces, son temas muy delicados que no pueden ser abordados por referéndum. Muchas veces he escuchado, ¿no? Pero pregúntenle a la gente finalmente tras un referéndum si quieren o no quieren este tema. Pero no es tan fácil como hacer eso, porque finalmente hay derechos que pide una minoría que una mayoría no esté de acuerdo, pero simplemente porque la mayoría no esté de acuerdo no significa que esa minoría no tiene derecho a exigirlos y a que se le reconozcan. Entonces, justamente la Constitución, para evitar ese tipo de atropellos, es que hay estos candados, por así decirlo, ¿no? Entonces, si esto lo enlazamos a lo anterior, si una persona presentó un proyecto de ley y el Congreso lo rechaza, tiene el 0.3 de firmas, las tiene que completar hasta llegar al 10% de firmas para llevar esta iniciativa a referéndum, ¿no? Esto es importante entender. Ahora, ojo, esto no hay que confundirlo con el otro tipo, el referéndum que es convocado por, en este caso, el Poder Ejecutivo. En el 2018 tuvimos un referéndum, ¿se acuerdan? Pero este referéndum no fue convocado por la ciudadanía, fue convocado por el presidente de la República. Entonces, tiene una mecánica y lógica diferente. Igual tiene la idea, el fin es que se apruebe o se desapruebe algo. En este caso eran 4 preguntas, ¿no?
entre ellas la reelección de congresistas, la bicameralidad, lo de la Junta Nacional de Justicia y lo del financiamiento, creo, si mal no recuerdo. Pero eso fue convocado desde el Poder Ejecutivo. Este referéndum de lo que estamos hablando es aquel que es convocado por la ciudadanía, ¿no? Entonces, la idea es que la ciudadanía tenga el derecho de elegir, perdón, me vino un estornudo. La idea es que el referéndum a nivel nacional consulte o sea promovido desde la ciudadanía, justamente que se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no con ciertos temas normativos. Para que sea válido una consulta, para que sea aprobado, ¿no? Tienen que ser 50% más uno, cualquiera de las opciones, sí o no, ¿no? Pero también tiene que asistir el 30% de votantes. Es válido si votan 30% de votantes. Si hay un ausentismo mayor a eso, la consulta no es válida, así gane el sí por 99%, ¿no? Entonces, eso también es un mecanismo a tener en cuenta. Y a nivel municipal, tiene que ser válido solamente si el 35% de los electores acude a votar ese día. Un ejemplo del referéndum que tenemos es el referéndum del 2010, ¿no? Que como les decía, es un referéndum que fue promovido por la ciudadanía desde un grupo organizado, que es el grupo de fonavistas. Primero llevaron este proyecto al Congreso, el Congreso lo rechazó. El proyecto era el proyecto de ley de devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores y contribuyeron al mismo. Y tenían que marcar sí o no, si se quería o no se quería que se devuelva este dinero, ¿no? Finalmente, este referéndum se dio en el año 2010, llegó a recolectar las firmas que necesitaban y se llevó a consulta para toda la población, ganando el sí con 66.47% y el no alcanzó el 33.52%. Entonces, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de participar en este referéndum. En mi caso, por ejemplo, fue la primera vez que yo acudí a votar. Esto se dio junto con las elecciones municipales, regionales y municipales de 2010. Y yo justo había cumplido la mayoría de edad un par de años antes, pero no había elecciones sino hasta el 2010. Y me tocó por primera vez votar en este referéndum sobre esto, ¿no? Y muchas veces uno diría, hay cosas que con 19 años, ¿qué podría? Yo no ni siquiera sabía bien lo que era el FONAVI, ¿no? Cómo esto iba a impactar. Entonces había un tema de responsabilidad también de informarse, de enterarse si esto era bueno, no era bueno, si era positivo, no era positivo, porque finalmente la devolución se tiene que hacer con Estado, con dinero del Estado, que finalmente es dinero de todos. Entonces, involucra a todos, aunque no todos estén involucrados directamente con el problema, ¿no? Entonces, pero es, digamos, este es el reflejo de cómo finalmente la ciudadanía toma la decisión o no sobre si se aprueba o no un proyecto de ley en este caso, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que la ciudadanía también, si tiene algún interés, puede llevar esto a un referéndum. Claro que esto exige una capacidad también de movilización muy fuerte, ¿no? Para recoger las firmas, para informar a la población sobre lo que se está pidiendo y para lograr ganar, en este caso, con el sí, ¿no? Entonces, es muy importante eso, pero es una forma muy buena de entender cómo la gente puede tomar la decisión sobre algunos temas normativos y aprobarlos o desaprobarlos, ¿no? Otra cosa a entender es las juntas vecinales, ¿no? Que son organizaciones sociales de vecinos, que están reconocidos ante la municipalidad, eso es muy importante. La municipalidad tiene un registro de organizaciones sociales y de juntas vecinales. Normalmente tiene una gerencia o sugerencia de participación ciudadana. La mayoría de ellas las tiene. Entonces, ahí es donde están reconocidas estas juntas vecinales, que finalmente lo que te permiten es tener voz en los consejos municipales. Vas a los consejos municipales, los representantes, y pueden dar sus opiniones sobre las temáticas que se están abordando o pueden llevar problemáticas al consejo municipal, ¿no? Ahí tienen que elegir a sus representantes. Uy, perdón, disculpen, creo que se fue la conexión. ¿Me llega a escuchar? Por favor, ¿me confirman? Sí, sí se escucha. Ya, perdón, disculpen, se fue la conexión y tuve que volver a ingresar, disculpen. Bueno, digamos, en este caso entonces las juntas vecinales nos permiten eso, ¿no? Nos permiten trabajar conjuntamente con nuestra municipalidad. Aparte es un espacio también que no solo sirve para tener una relación con las municipalidades, sino también nos permite tener un trabajo a nivel comunitario, es decir, a nivel de una urbanización, un barrio, sacar cosas adelante, ¿no? Muchas veces, como decía al inicio, muchas veces se espera que las autoridades sean los que resuelvan muchas problemáticas,
pero que sin embargo estas problemáticas también pueden ser resueltas por los propios vecinos, solamente que falta el tema de la organización. Y las juntas vecinales son esos espacios que permiten hacer un trabajo hacia adentro y también con la municipalidad. En el trabajo con la municipalidad permiten supervisar la prestación de los servicios públicos locales, supervisar las obras, entre otros servicios. Entonces, hay un trabajo conjunto. No sé si ustedes conocen o saben en sus barrios, en sus distritos, si hay juntas vecinales, han escuchado hablar de eso en su urbanización o de repente en su barrio hay algo similar. Estoy seguro que de repente que sí han escuchado algo por ahí respecto a eso, ¿no? Porque son espacios que normalmente son los más cercanos que tenemos para poder llevar a cabo un tema de participación, un tema de acercamiento a las autoridades. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, dos casos. Hay juntas vecinales que muchas veces ya están más especializadas en ciertos ámbitos, ¿no? Y muchos de ellos están ahora vinculados sobre todo al tema del trabajo de la seguridad ciudadana. Como la seguridad ciudadana es un problema que ha ido incrementándose a nivel local, entonces muchas de las juntas vecinales están organizadas para hacer un soporte de la municipalidad y las autoridades en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá el afiche que dice, ¿no?, entrega de equipos a las juntas vecinales de seguridad ciudadana, ¿no?, grupos organizados de vecinos que hacen una labor en respaldo de la comunidad y con auspicio de la municipalidad, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de esto. En cuanto ya a los mecanismos de control, tenemos 4 en específico: el derecho de ser informado y de denunciar infracciones. Es el derecho que asiste a todos los ciudadanos de poder solicitar información sobre la gestión y el uso de los recursos. Las municipalidades usan recursos de todos nosotros, entonces nosotros tenemos derecho de saber cómo se está gastando, en qué se está gastando y bajo qué criterios se está gastando cierta cantidad de recursos. Entonces podemos solicitar información a la municipalidad, así como también podemos solicitar información a cualquier entidad del Estado. Acordémonos que existe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que solo ciertos temas, ¿no?, que son clasificados o de defensa son, digamos, de carácter confidencial, pero el resto de información es pública, ¿no? Mientras que la entidad ya tenga esta información, no la tengan que elaborar, sino que ya la tenga, puede estar y tiene que ser entregada a una persona que lo solicita, ¿no? Entonces, este derecho también busca que si hay hechos irregulares, la persona, el ciudadano, pueda averiguar y pueda solicitar información sobre esto. Y en caso de encontrar información que pueda dar indicios de un hecho irregular e incluso de un hecho ilícito, presentar las denuncias correspondientes ante la propia municipalidad y ante, por ejemplo, la Contraloría o el Ministerio Público, si es que corresponde. Entonces, tenemos el derecho a recibir información de parte de las autoridades, de parte de la gestión pública, de parte de las entidades del Estado. Y tenemos derecho a denunciar estas infracciones o incluso si vemos un ilícito penal, denunciarlo ante el ministerio como corresponde. Tenemos también el derecho de la demanda de rendición de cuentas, que es el derecho del ciudadano para preguntar sobre el manejo de los recursos de un distrito. Ahí es un procedimiento ya un poco más largo porque hay que juntar firmas, que se tiene que juntar un 25%, perdón, no es, me estoy confundiendo con el otro, vamos a ver acá al final para no confundirnos, es el tema del 10% de las firmas de electores, siempre y cuando no sobrepasen los 25.000 firmas. O sea, se recolecta el 10% de la firma de electores, por ejemplo, si es mi distrito, de mi distrito el 10% de electores tengo que buscar su firma, ¿no? Son 100.000, tengo que buscar el 10%. Pero si en caso excede la cantidad de 25.000, el tope máximo es 25.000 firmas, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho son más de 1 millón, por ejemplo, de electores. Entonces, tengo que recolectar, ¿cuánto? ¿100.000 firmas? No, el máximo es 25.000. Entonces, con 25.000 firmas que yo recolecte, basta para hacer una demanda de rendición de cuentas a la autoridad. ¿En qué se puede diferenciar esto de lo anterior? A que en esa demanda de rendición de cuentas tú haces un pliego de preguntas y la autoridad tiene que responder estas preguntas en específico, ¿no? En el otro tú solicitas información, quiero el avance presupuestal de tal obra, ya está. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber que por favor me digan con qué criterios se usó el dinero a tal fecha y por qué se contrató a esta empresa, eso yo lo puedo hacer a través de una demanda de rendición de cuentas. Esto se recolecta y se ingresa en el Jurado Nacional de Elecciones, quien
hace justamente todo el proceso de llamar o aprobar la solicitud y hacer que la autoridad responda, ¿no? Vamos a ver ya un caso de eso también en un ratito con un ejemplo. La remoción de funcionarios es un pedido que hacen los vecinos de una circunscripción para que algún funcionario público que es designado por el gobierno central o regional, ya sea a nivel regional, a nivel distrital, provincial, deje su cargo, ¿no? Por ejemplo, los gobernadores, no los gobernadores regionales, sino los gobernadores, los que tienen las gobernaturas, que a veces son representantes del Ministerio del Interior en diferentes localidades, ¿no? Ellos son designados por el gobierno central, pero trabajan a nivel distrital. Por ejemplo, si la población no está de acuerdo con su designación, no sé, designaron a alguien que tiene muy malas antecedentes dentro del distrito. Entonces se junta el 50% de las firmas de los vecinos, de los electores de esa circunscripción, y se solicita que se remueva a esta persona del cargo. Entonces, esto es para remover a aquellos funcionarios, aquellas personas que han sido designadas en algún cargo, ¿no? Y este funcionario, si es justamente removido, no puede ocupar este cargo durante 5 años siguientes, ¿no? Es decir, para volver a ocupar este cargo en el mismo lugar tiene que pasar 5 años desde la remoción. Esto es diferente a la revocatoria, porque la revocatoria apunta justamente a las autoridades que nosotros hemos elegido con nuestro voto. Entonces, esa es la diferencia entre remoción de funcionarios y revocatoria de autoridades. En este caso, se nos consulta sobre si queremos que una autoridad en específico continúe en el cargo o no. Sobre cualquier autoridad, no. Sobre los gobernadores, vicegobernadores, consejeros, consejeras, alcalde, alcaldesas y regidores, ya sea provincial o distrital. No hay revocatoria para congresistas, no hay revocatoria para presidente de la República, vicepresidentes, para parlamentarios andinos, sino para las autoridades subnacionales. Lo que se le pregunta, en este caso al elector, es si está de acuerdo o no está de acuerdo con que dicha autoridad continúe en el cargo o no. Es decir, que es revocado o no revocado, ¿no? Entonces, esta revocatoria apunta a eso, a que se haga como una evaluación de la gestión, pero hay una solicitud, ¿no? Hay que presentarlo. Entonces, vamos a ver también eso ahorita. En cuanto a la demanda de rendición de cuentas, la idea es interpelar a la autoridad sobre el uso de los recursos y la ejecución presupuestal, ¿no? Se destina a aquellas autoridades que pueden ser removidas o revocadas, ¿no? El requisito es que al menos se junte el 10% de la población electoral con un máximo de 25.000 firmas. Es decir, hay un tope, 25.000 firmas, que es el máximo que yo voy a recolectar. Esto especialmente para que en distritos grandes o con mucha población la rendición de cuentas no sea algo muy difícil de conseguir, sino que sea algo más práctico y sencillo. El único caso que ha habido en nuestro país es el de Luis Castañeda Locio, el alcalde de Lima, ¿no? Hubo toda una campaña que se llamaba Habla Castañeda, con lo cual se hizo más de 140 preguntas a Castañeda por el uso de recursos, especialmente unos que estaban destinados a un proyecto que se llamaba Río Verde y que luego se cambió para su uso en un bypass en el centro de Lima. Entonces se hizo un pliego de preguntas de parte de este colectivo que se llamaba La Castañeda, se recolectaron las firmas, que en este caso fueron 25.000 firmas. Si no hubiera este tope, tendrían que haber recolectado cerca de 600.000 firmas en ese momento, lo cual es un número muy elevado. Entonces, justamente este tope hace de manera práctica este derecho. Y la idea es que, él responde en un plazo máximo o respondió en un plazo máximo de 60 días que fue otorgado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, esta es la idea, que las autoridades, en este caso la autoridad municipal, responda a las inquietudes que tiene un grupo de ciudadanos sobre la ejecución presupuestaria o el uso de recursos. Eso sería bueno que sea más conocido, ¿no? Para que en otros distritos más pequeños pueda ser también, si hay preguntas o hay inquietudes sobre el uso de los recursos, pueda ser usado como mecanismo a ser llevado a cabo. En el tema de la revocatoria de autoridades, es una consulta sobre la gestión, ¿no? Se decide mediante el voto si la autoridad continúa o no. Esto se basa en el hecho de que si nosotros hemos elegido a las autoridades, también tenemos el derecho de retirarle esa confianza y que salga del cargo, ¿no? Las autoridades regionales y locales también se incluyen los jueces de paz que provengan de elección popular, pero eso es algo que no se aplica mucho en nuestro país, entonces no es algo común. Hay requisitos, tengo que juntar el 25% de las firmas de los electores de la circunscripción. Si yo quiero revocar a mi alcalde, entonces tengo que buscar 25% de las firmas de mi distrito, ¿no? Si es el alcalde provincial de la provincia,
si es un consejero regional de, en este caso, la región, etcétera. Entonces, lo que se busca es esto, lo que se busca es tener un respaldo de una cuarta parte de los electores. Se presenta ante la OMPE, hay un tema de verificación de firmas antes en RENIEC, las llevo a RENIEC, RENIEC verifica, con esa verificación voy a OMPE, le ingreso ahí mi pedido y OMPE aprueba y lo manda a jurado para que el jurado convoque justamente a la revocatoria. Hay un tema ahí, que la revocatoria necesita tener una razón, una motivación, que es decir, tiene que haber una razón explícita de por qué está solicitando la revocatoria de la autoridad o de varias autoridades, pero no requiere que sea aprobado. Es decir, yo puedo decir que tal persona no cumplió con su promesa electoral de tal. Sin embargo, no tengo que adjuntar pruebas del meeting donde lo dijo, de la ficha donde lo dijo, etc. O sea, no tengo que probar lo que estoy afirmando como una razón para revocar. Eso es algo que dice la norma. Ahora, algo muy importante entender es que la revocatoria antes era usado como un mecanismo de revanchismo político. Había mucho uso indiscriminado de la revocatoria por parte de quienes, de aquellos candidatos que habían perdido la elección. Entonces, no había un balance o un buen uso de la revocatoria como un espacio para justamente evaluar la gestión de las autoridades, sino era más bien el hecho de que las personas que perdían buscaban a toda costa que se revocara esta autoridad para convocar a nuevas elecciones e intentar, y no esperar 4 años para volver a intentar a postular, ¿no? Entonces, esto siempre sucedió a lo largo de los años, éramos los campeones de la revocatoria, ningún país revocaba tantas autoridades como nosotros, pero en el 2013 sucedió la revocatoria de Lima, y ahí sonaron las alarmas, que cómo era posible, que mucho dinero, que cómo vamos a gastar tanto, cómo van a llevar a tantas personas a votar si quieren revocar o no, y luego cuando revocaron al consejo, no a la alcaldesa, pero sí al consejo, tuvimos que ir a votar de nuevo para elegir a los nuevos regidores. Fue todo un tema ahí hablando de por qué, ¿no? Como muchas veces pasa en nuestro país. Mientras a veces no pasa en Lima, la gente no, que a las autoridades que toman la decisión, en este caso en el Congreso, no les llama mucho la atención. Pero a partir de esa experiencia, en el 2015 hubo una reforma, que cambiaron varias cosas de la revocatoria para tratar de que sea menos aplicable o que también sea menos interesante por parte de aquellas personas que habían perdido el revocar a una autoridad, ¿no? Alguno de los cambios que se tiene fue que antes la norma decía que era 25% de electores con un tope de 400.000. Es decir, había un máximo de 400.000 firmas que se tenían que recolectar. Si tu 25% se pasaba de eso, no importaba, tú tenías que recolectar solo 400.000. Eso ya no existe, este tope se ha sacado. Entonces, esto quiere decir que para Lima, en su momento, se tuvo que recolectar 400.000 firmas para revocar, por ejemplo, a Susana Villarán. Pero ahora, si se quisiera llevar a cabo una revocatoria, tendría que juntarse más o menos 2 millones de firmas por ahí. Entonces, más o menos. Entonces, es muchísimo más, es mucho más complicado. Otro cambio más también es que antes la revocatoria se podía hacer en el segundo y tercer año de mandato de la autoridad municipal o regional. Ahora solo puede ser una vez durante el tercer año de mandato. Ya no cabe hacerlo en el segundo, en el tercer año, solamente en el tercer año. Todas las solicitudes de revocatoria son hechas en una sola fecha. Antes podían haber varias fechas durante el año. Se juntaban un grupo y se llevaban a cabo, se juntaban otro grupo y se llevaban a cabo. Ahora no. Se realizan en junio del tercer año de mandato, ¿no? Este año tendría que haber habido revocatoria en junio, pero por el tema de la pandemia se ha corrido. Ahorita voy a hablar también sobre eso. Pero ese es también uno de los cambios que hubo. Y el cambio creo más importante es que antes, cuando se revocaban a las autoridades, se tenían que llevar a cabo nuevas elecciones para reemplazar a estas autoridades que habían sido revocadas. En cambio, esta reforma del 2015 eliminó eso y no iba a haber elecciones bajo ningún concepto. Toda autoridad que era revocada era reemplazada con sus accesitarios, ¿no? Si revocaban al alcalde, ¿quién lo cubría? El teniente alcalde, ¿no? Subía y el último regidor era ocupado por el accesitario que le correspondía. Y así, si el vicegobernador si el gobernador regional era revocado, el vicegobernador lo reemplazaba. Y así, la ley ya establece cuáles son las formas de poder cubrir a las autoridades revocadas, pero bajo ninguna forma hay nuevas elecciones. Esto con el ánimo de que no haya una motivación, un revanchismo político, ni búsqueda de elecciones adelantadas por parte de algunas personas. Y vamos a ver que esto ha tenido un impacto muy fuerte.
Estas son la cantidad de revocatorias de distritos donde había revocatoria, ¿no? Durante los diferentes años. Acá, ¿por qué hay poco? Porque como ven, este es el tercer año, el segundo año de mandato, y este es el tercero. Entonces, más que todo se daba en el segundo año, ¿no? Pero miren, la cantidad es muy grande. 2000, 2001, 2008 fueron 239 distritos, en el 2012 fueron 263 distritos, y así, había muchos distritos donde se hacían revocatorias, especialmente aquellos distritos pequeños, con 500 electores, 800 electores, donde era muy fácil buscar el 25% de firmas. Y una vez que ya se aprobó en el 2015, acá, el tema de los cambios a la revocatoria, miren la cantidad de distritos a lo que bajó, 27 en el año 2017. 27 distritos, y en el año 2021 solo 13 distritos. Entonces vemos cómo esta reforma de la revocatoria finalmente sí impactó en el hecho de que una revocatoria fuera viable o no, y ya no usado como un instrumento de revancha política o de adelanto de elecciones, sino más bien para justamente evaluar la gestión de aquellas autoridades que para mucha parte de la población no era buena, ¿no? En la revocatoria de 2021 tenía que haber sido en junio de este año, según la ley, pero por tema de la pandemia se prorrogó hasta octubre. Este domingo 10 de octubre, o sea, el próximo domingo, va a haber revocatoria en 13 distritos del país. El distrito más grande queda en un distrito de Huancayo, pero que tiene 8.000 electores. Los demás distritos son distritos pequeños, con 1.000 electores o menos. Entonces, en total, el número de electores involucrados son 26.082 electores, ¿no? ¿Cuántas autoridades están en consulta? 55 autoridades, 13 de ellos alcaldes, el resto son regidores. Esto quiere decir que en cada uno de esos distritos todos los alcaldes van a pasar por revocatoria, excepto, y en cada uno de los casos, todo el consejo de regidores o solamente algunos, dependiendo de lo que el promotor de la revocatoria haya pedido. Puedes pedir que solo se revoque al alcalde con un grupo de regidores, o solo un grupo de regidores, solo 2 de regidores, o todos los 5, por ejemplo, etc. Entonces, hay diferentes combinaciones, pero ese es el proceso de revocatoria que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Ya por último, para ir terminando, vamos viendo los porcentajes de adherentes, es decir, de apoyo que yo tengo que tener para presentar o para activar estos mecanismos, ¿no? Para una iniciativa de reforma constitucional o iniciativa legislativa, necesito que al menos el 0.3 de electores a nivel nacional apoyen esta iniciativa, ¿no? La revocatoria de autoridades, 25% de la circunscripción electoral. La rendición de cuentas, 10% de electores con un máximo de 25.000 firmas. La iniciativa de dispositivos municipales o regionales, que son las ordenanzas, al menos 1% de los electores de la circunscripción, ¿no? Para solicitar un referéndum nacional, no menos del 10% de electores a nivel nacional. Entonces, la mayoría de estos dispositivos o mecanismos requieren del apoyo de un sector de la población para tener legitimidad, para decir que se tiene apoyo, ¿no? Entonces, estas iniciativas no son solas, no son, porque a mí se me ocurre porque yo quiero, sino que necesitan tener el respaldo de un importante número, ya sea mayor o menor, de la población electoral, ¿no? Para que puedan ser llevados a cabo. Ya como conclusión, es importante entender que tenemos un papel importante dentro de la comunidad política. Tenemos un papel que no solamente se atañe a elegir autoridades y nada más, sino que hay que involucrarnos en la gestión, hay que buscar aquellos espacios, ser partícipes, tratar de involucrarnos en la solución de los problemas, no solo señalarlos, sino también preocuparnos por dar alternativas de solución y tratar de apoyar a las autoridades para que puedan solucionarlo, ¿no? La participación ciudadana lo que busca es contribuir de alguna u otra forma a la gestión pública, a reducir los problemas de gobernabilidad y a mejorar y contribuir la calidad de vida de todos, ¿no? Por eso es muy importante que estos mecanismos sean conocidos por todos, que haya una relación de diálogo, de participación, y que se pueda justamente hacer que más ciudadanos puedan conocer estos espacios, se puedan involucrar, que no lo vean como lugares que solamente los políticos deberían estar presentes, sino que más bien son los ciudadanos de a pie quienes conocen la realidad por la que viven y que también muchas veces puedan tener algunas alternativas o opiniones de solución. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el taller de hoy, un poco para conocer la realidad de los mecanismos de participación y control ciudadanos. Hay algunos más que no hemos profundizado, pero por el tema de tiempo, pero que pueden leerlos en el módulo
en el documento del módulo 2 está también la ley 26300 para que puedan leerla. También hay otras leyes como la ley de orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, que también es importante que la conozcan, ¿no? Porque también tienen información que puede ser útil. Les estoy pasando ahorita un enlace también donde van a poder encontrar un compendio que el jurado tiene, un compendio de legislación electoral, donde también hay otras leyes que si quieren ustedes ahondar más pueden leerlo para encontrar información sobre la participación ciudadana. Permítanme un minuto para poder pasarles por el chat. Muy bien, ahí se los estoy pasando. En este enlace van a encontrar un compendio de legislación electoral del jurado, donde pueden encontrar ahí mayores detalles sobre la ley de participación y control ciudadano, sobre la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, así como otras leyes que también pueden ser de su interés. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta, alguna duda sobre el tema para poder responderlo en estos minutos que nos quedan? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Ok, entonces, ya que todo ha quedado claro, les agradezco mucho su atención. Por favor, les pido que quienes todavía no han colocado su nombre y la sede a la cual pertenecen en el chat lo puedan colocar para que se pueda registrar su asistencia. ¿Sí? Lo colocamos a quienes falten y quienes ya lo hayan podido hacer, les pido en todo caso un minutito para poder tomar una imagen de la sala. Ya está. A ver, un minutito más. Muy bien. Muchísimas gracias, estimados voluntarios, voluntarias. Entonces, estamos en contacto ya para cada uno de sus sedes organizar lo que es la charla sobre este tema. Igual, como saben, con los ciudadanos tocamos algunos conceptos de manera un poco más resumida o de manera mucho más didáctica para que se pueda entender de mejor manera, pero la idea es conocer estos temas de manera un poco más amplia para luego poder explicarlos de mejor manera a la ciudadanía. Ya estamos en contacto con cada uno de ustedes a través de sus responsables de voluntariado, ya para que a partir de la quincena de este mes podamos hacer las charlas que corresponden. ¿Sí? Cuídense mucho y que tengan muy buen sábado. Hasta luego.